Bien, pues en esta ocasión os voy a hablar de la funcionalidad de Always Encrypted. Esta es una funcionalidad, a ver si quiere avanzar, ¿vale? De la familia de SQL Server y Cosmos DB, pero que actualmente todavía no está para Synapse. Esperemos que en algún momento lo metan. Ya en su momento no estuvo para el Azure Data Warehouse. No sé si para Synapse considerarán introducirlo o no. Pero bueno, es una funcionalidad bastante interesante en la que a nosotros se nos permite tener en la base de datos toda la información cifrada, de forma que de cara a accesos indebidos o que acceda a la información gente que no debiera, pues esa información no podrá ser visible o interpretable por estas personas. Y el encargado de tanto de encriptar como de desencriptar la información será el propio driver. ¿Vale? El driver de conexión o DBC a nuestra base de datos, nuestro SQL Server driver, pues será el encargado de hacer toda esta información. Como vemos por aquí, si pongo el puntero, ¿vale? Nosotros tendremos por aquí nuestra aplicación y nosotros trabajaremos siempre con texto plano. Lo pasaremos al driver, el driver pues se encargará de cifrarlo, descifrarlo y nosotros lo tendremos siempre toda la información aquí almacenada. ¿Vale? ¿Qué opciones nos proporciona de cifrado que pueden ser interesantes? Pues uno de ellos es que puede ser determinístico o aleatorio. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros cifremos una columna, podremos decir que sea determinística, es decir, como una función hash o algo así, es decir, para el mismo valor siempre tendremos el mismo resultado de encriptación. Esto nos vendrá muy bien si tenemos que hacer agrupaciones o tenemos que hacer a lo mejor algún tipo de identificaciones que sepamos, por ejemplo, un código postal encriptado, cuál podría ser el resultado. Bueno, nos podría valer para ese tipo de cosas porque el resultado de ese proceso de encriptación siempre será determinístico. En cambio, el que es aleatoria, pues cada vez nos podrá dar un resultado distinto. ¿Vale? Entonces, esto es una de las características, bueno, una característica importante que nos proporciona este Always Encrypted. Y por otro lado, otra funcionalidad interesante es cómo funciona este método. Para ello tenemos dos conceptos que tenemos que tener muy claro y que en la siguiente de transparencia veremos mucho más en detalle, que es el CEK, el Column Encryption Key, que está almacenado en la base de datos, y por otro lado el Column Master Key. Yo aquí pongo por Key Vault porque es la forma en la que se debe hacer cuando estamos en producción. Cuando estamos en pruebas, bueno, pues podemos utilizar nuestro almacén de claves que tengamos en nuestro equipo, pero cuando estemos trabajando en producción, siempre con el Key Vault. Por esa razón, bueno, pues es un poco con el que voy yo a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que realmente está ocurriendo por aquí debajo? Vale, pues nosotros tenemos estos conceptos del CEC y el CMK. ¿Vale? Entonces, bueno, nosotros tenemos nuestra base de datos en donde tenemos una tabla, ¿vale? Que esto es lo que nosotros veremos, la columna de address. ¿Vale? Entonces, nosotros tenemos estos datos y nosotros queremos encriptar dos columnas, la de address line 1 y postal code, por las razones que sean. No voy a entrar ahora mismo en esto. Entonces, para encriptarlas, lo que nosotros utilizaremos son estas column encryption key, ¿vale? Que nos van a permitir encriptar estos datos. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Si yo esta información o estas claves de encriptación las tengo en la base de datos, sí es verdad que desde un acceso desde el exterior no van a poder desencriptarlas, pero si consiguen acceder de alguna forma a la propia base de datos, sí van a poder verlos. Entonces, lo que nos proporciona a mayores esta funcionalidad de Always Encrypted es el de almacenar esta column master key dentro del key vault. Esta key, ¿qué es lo que va a hacer? Nos va a encriptar también estas dos column encryption key. Entonces, si alguien accede a nuestra base de datos, estas claves van a estar encriptadas y no van a poder saber cuáles son. Con lo cual tendríamos solucionado ese problema. Evidentemente, si ya nos accede al Key Vault, ya tendríamos un mayor problema porque ya estamos viendo que nos está accediendo a la aplicación, a la base de datos y al Key Vault. Entonces, sería mucho más complejo y el problema de seguridad que tendríamos sería bastante hondo, ¿vale? Pero supongamos que esto no van a poder hacerlo porque el Key Vault, si seguimos un poco las buenas prácticas que define Azure, esto debería estar muy securizado, solamente personas muy específicas podrían acceder, entonces debería ser algo muy, muy difícil de conseguir. Entonces, bueno, asumiremos que ahí las cosas están bien montadas y está muy securizado este Key Vault. Entonces, nosotros lo que tenemos es que desde nuestro driver o DBC le pasamos nuestro service principal, que evidentemente estará autorizado para poder conectarse a este Key Vault.
recuperaremos la column master key y entonces ya pues con eso ya podremos recuperar en abierto las column encryption key, tanto la 1 como la 2, y podremos recuperar los datos. ¿Vale? Eso es cómo funciona. Tenemos estos dos conceptos que son los que veremos un poquito ahora en la demo, ¿vale? De cómo trabaja esto. Vale, pues cerramos por aquí. Vale. Una vez que esto está cerrado, pues vamos a ejecutar. Esto es lo que tengo yo aquí. Es el Microsoft SQL Server Management, ¿vale? Es de toda la vida, que es el que me permite hacerlo desde una forma con botones. Podemos hacerlo creándolo en la query, pero bueno, la forma más sencilla que te recomiendan es esta. Entonces, bueno, estas son las tablas que tenemos del AdventureWorks, ¿vale? De la demo que te generan. Entonces, yo lo primero que me voy a hacer va a ser generarme la misma, con el mismo formato que address, pero en este caso address encrypted. Entonces, me la ejecuto, ¿vale? Entonces, yo con esto ya tengo ejecutada la query, ya tengo creada esta tabla. Yo si me fijo aquí, por ejemplo, select address ID, recupero los datos, bueno, pues todos los que sean menores de 400. Ejecutamos, ¿vale? Y tenemos aquí pues unos poquitos resultados. No voy a poner mucho para que no tarde luego el proceso de encriptación. Entonces yo lo que voy a hacer, bueno, pues me voy a coger, ¿vale? Los mismos valores que tenía dentro de lo que estaba haciendo, ¿vale? Entonces yo lo que voy a hacer va a ser insertar menos, ¿vale? Insertada 7, entonces yo si voy aquí, yo ejecuto, me retorna los resultados que yo aquí tenía, ¿vale? Entonces, yo aquí lo que necesito es, oye, voy a encriptar estas columnas, ¿vale? Las dos columnas que habíamos dicho, address line 1 y postal code, ¿vale? Que son las que yo quiero encriptar. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, pues lo primero vamos a refrescar las tablas. Para que nos aparezca la tabla que estamos buscando. Address encrypted, es este de aquí. Botón derecho y encrypt columns. Correcto. Vale, ya lo tenemos aquí, entonces ejecutamos. Vale, vamos lanzando next, esta al es con un wizard que se nos abre. Column selection. Decimos las que habíamos dicho, address line 1 y postal code. Aquí es donde está lo que yo os comentaba antes. Podemos decidir que sea determinístico o aleatorio. En este caso, por ejemplo, para address line 1 diremos que es aleatorio porque yo no voy a tener ninguna necesidad de hacer agrupaciones, pero a lo mejor el código postal sí me interesa que sea determinístico. ¿Por qué? Porque así de esta forma yo puedo hacer agrupaciones por códigos postales y me puede venir muy bien. Aquí me va a crear mi encryption key. Le damos a Next y me va a crear mi Master Key, que es la que decíamos que es la principal. Podemos utilizarlo con el Windows Certificate Store, pero ese es el que se dice que no se recomienda para entornos en producción, ¿vale? Porque lo haces en la computadora, etcétera. ¿Vale? Creo que en este en el Key Vault, pero bueno. No sé si no lo comentaba, bueno, en algún otro sitio lo comentaba que era siempre utilizar, que había que utilizar el keyboard, ¿vale? En este caso, bueno, pues me pide una autorización, que ya lo tengo. Evidentemente ya aquí tenemos que tener autorizada la conexión contra nuestros Keyboard. Tenemos que darle los permisos pues, para que pueda, desde la base de datos, desde el servidor, pueda conectarse con esta base de datos. Hay que asignarle los roles correspondientes. ¿Vale? Y aquí, bueno, pues selecciono el que yo estoy utilizando y le doy a Next. ¿Vale? Y le decimos Proced Finish Now, Finish. ¿Vale? Y ahora esto empezará a ejecutarse. ¿Vale? Entonces aquí está ejecutando el proceso. Aquí está tardando un poquito, este proceso va a tardar un poquito. Entonces, lo que yo voy a hacer va a ser mostraros, a ver si consigo localizarlo, aquí está, ¿vale? El Key Vault. A ver si consigo pasar a esta pantalla. Vale, lo que tenemos es el Key Vault. Esta es la que me ha creado, ¿vale? Dentro de Keys, aquí me aparecen a lo mejor otras que tengo, entonces tenemos aquí CMK Auto 1, es el Key Vault que hemos cogido, en las claves está CMK Auto 1. Si yo entro, ¿vale? Bueno, yo aquí estas son las que tengo de anteriores. ¿Vale? Esta es la versión actual y esta es la que he generado ahora mismo. ¿Vale? Que es la que se está generando. Entonces, estamos viendo que nos han metido esta aquí dentro de nuestro Key Vault.
Y ahora esto tardará un tiempo, así que voy a pararlo porque no le lleva mucho tiempo, pero bueno, sí unos minutos. Vuelvo en cuanto esté finalizado. Bien, pues ya ha terminado de ejecutarse y le damos a cerrar. Aquí si nos fijamos, aquí dentro de seguridad, Always Encrypted, Column Master Keys, ¿vale? Nos ha creado las Master Key y la Encryption Keys, que son las que tenemos aquí asociadas. Tenemos nuestra tabla Address Encrypted y tenemos aquí nuestras Master Keys. Y ahora yo, si vuelvo a ejecutar esto, que si os acordáis, esta es la última ejecución que ya había hecho, ¿vale? Ya tenemos Address Line y Postal Code encriptados. ¿Vale? Con lo cual ya tenemos esta información. Ahora sí, vamos a intentar ver esto un poco, ¿vale? ¿Cómo podríamos acceder a esta información? ¿Vale? Entonces, pues desde una aplicación que tengamos, ¿vale? Vamos a ir ejecutando, desde aquí cargamos las credenciales, ¿vale? Que las tengo en otro notebook para las de mis entornos. Entonces, bueno, vamos a generar como dos conexiones en primer lugar, ¿vale? La primera va a ser la del administrador, ¿vale? Que tenemos aquí una base de datos, tenemos el username del administrador y el password del administrador con todos los privilegios y estos son de otros completamente normales, ¿vale? Que solo tiene acceso de lectura, escritura, pero no tiene acceso de administrador, ¿no? Las funcionalidades de administración. Entonces, ejecutamos con el usuario sobre la que no está encriptada. Obviamente, pues tenemos estos resultados como era de esperar. Y yo ahora voy a ejecutar con el usuario administrador. Ese es el usuario administrador que me genera por defecto cuando yo he generado el SQL Server, ¿vale? El SQL Database, cuando generamos el server, esta es esta credencial, o sea que tiene todos los privilegios. Pero, si os fijáis, no podemos acceder a estos datos. ¿Vale? Están encriptados, no le hemos dado los permisos adecuados a la conexión para acceder a este Key Vault, ¿vale? Para poder tener estas claves. ¿Cómo hacemos esto? ¿Vale? Ya he visto que tenemos aquí las conexiones, no era nada de otro jueves. En la conexión, ¿qué le decimos? Oye, el driver, el server, database, username admin. Hasta aquí es igual que el anterior. ¿Qué le hemos dicho? Oye, column encryption enable, ¿vale? Key Store Authentication, Key Vault Client Secret, ¿vale? Para decirle que es el que estamos trabajando con el Key Vault. Que esto es el principal ID, hemos de crearnos un principal ID, un service principal y el client secret. Esto es lo que decíamos antes que necesitábamos, que veíamos aquí, a ver si lo tengo, sí, ¿vale? Si nosotros nos vamos aquí, ¿vale? Era el que nosotros decíamos este service principal que le estamos pasando y esa credencial, ¿vale? Y ese secreto para que podamos tenerlo. Entonces yo, una vez que le paso esta información, ¿vale? Fijaros que aquí ya estoy pasando todos estos datos. Entonces, si yo ahora ejecuto exactamente la misma query que tenía antes, pero en vez de hacerlo con el usuario de conadmin, con AE, que utiliza las mismas un segundo, credenciales del administrador y del password admin, lo ejecuto ahora, tarda un poquito más, ¿vale? Ese es uno de los problemas que tenemos al ejecutar esto el driver o tener este proceso de encriptación. Veremos que tarda un poquito más, pero es normal, o sea, estamos metiendo un proceso de encriptación o en este caso de desencriptación de los datos que ya sea en el servidor o ya sea en el driver, es decir, en mi local donde se está ejecutando ese driver, pues le va a llevar unos milisegundos o unos segundos más, depende del volumen que tengamos de la query. Pero como podemos ver, toda la información en la base de datos está encriptada y nosotros a través del driver seremos capaces de conectarnos y poder recuperar los datos de una forma clara, de una forma abierta y podremos utilizarla para lo que nosotros necesitemos. ¿Vale? Entonces espero que con esto más o menos os quede clara esta funcionalidad del Always Encrypted porque la verdad es que a mí me parece bastante, bastante interesante. Pues venga, muchas gracias y nada, nos vemos en la próxima. Chao.